Hola amigos, qué placer estar con ustedes en este repaso de la escuela sabática. Es siempre un honor y privilegio para nosotros poder compartir este espacio de estudio con ustedes. Y hoy estamos continuando en el estudio del libro de Josué. Hoy es la lección número 9 titulada Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Y vamos a tener una lección muy interesante y tengo junto a mí dos personas muy especiales, muy importantes. El pastor Esteban Borja, mano derecha. Pastor, bienvenido a este programa. Su placer. Qué placer estar con usted, pastor. Y también a mi mano izquierda al pastor Daniel Miranda. Pastor, bienvenido al programa. Un honor tenerte también aquí. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo. Y vamos ahora a poder estudiar y entrar en esta lección importante. Pero antes de entrar en la lección y el estudio de la palabra de Dios, voy a invitar al pastor Miranda que nos dirija en oración y luego al pastor Borja que nos pueda tener la lectura bíblica que se encuentra en Zacarías 9:12. Muy bien, les invito a que oremos juntos para comenzar. Querido Padre Celestial, tú que moras y reinas en los altos cielos, te damos gracias por este estudio de la lección y al entrar en ella pedimos que por medio de tu Espíritu puedas iluminar nuestras mentes, guiarlas, para poder, Señor, resaltar las verdades que deseas que recordemos de este estudio. Esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro versículo de memoria para la lección número 9 se encuentra en Zacarías, el capítulo 9 y el versículo 12, y estoy leyendo de la Reina Valera del 60. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Amén. Este versículo presenta allí esa promesa, ese sentido de que el Señor deseaba y su interés y parte de lo que vemos en el libro de Josué es justamente ver cómo Dios les estaba proveyendo de esa bendita promesa de poseer una tierra, en ese sentido literal, una tierra de Canaán, donde estarían ellos en un ambiente, en un lugar, en cierto sentido, paradisaico, poder participar de un lugar que fluya leche y miel, un lugar que tuviesen abundancia, prosperidad, etc. Y por eso, en el libro de Josué, desde el capítulo 13 al 21, vemos allí un avance de cómo ellos iban avanzando en la conquista y también distribuyéndose la tierra en las regiones y diferentes partes. Y para muchos lectores, eso simplemente es como algo de historia. Pero vamos a tratar de tener en la lección de hoy una vislumbre de cómo esto es un tipo, por decirlo así, de lo que en realidad pasará con el pueblo de Dios y cómo el Señor a lo largo de la historia bíblica también tuvo esta visión, esta ideología de poder presentarnos una esperanza de vivir y de recibir una tierra por edad, pero en ese sentido vamos a ver a qué se refiere, vamos a ver cómo en la Biblia nos presenta estas diferentes cosas. Y antes de ir a la lectura o el estudio del día lunes, quiero simplemente leer en Deuteronomio 1:8 este concepto que Dios tenía para este pueblo de Israel que estaba saliendo o entrando en la tierra prometida, saliendo del Éxodo, entrando en la tierra prometida. Allí el Señor dice, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Esta era la vislumbre, el propósito de Dios. Y de alguna forma vamos a ver por qué Dios presenta a lo largo de la historia, desde el Edén en adelante, estos conceptos de lo que es poseer la tierra y lo que significa esa esperanza para nosotros en el tiempo de ahora. Así que con esto en mente voy a invitar quizás al pastor Miranda que nos pueda leer en Edén. Vamos al día domingo, y vamos a ver allí en el Edén, ¿qué inicia en el domingo, en el día del día domingo, este concepto de Edén y Canaán? ¿Cómo están estas dos lugares, el Edén, el paraíso de Dios? ¿Cómo fue este lugar, en cierto sentido, conectado al Canaán? Vamos a ver en Génesis 2:15 y luego el versículo capítulo 3, versículo 17-24, pastor. Si nos puedes leer, por favor, esos dos pasajes allí de Génesis. Por supuesto. Leo de la Reina Valera del 60, Génesis capítulo 2, versículo 15. La Biblia nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Ahora vamos al capítulo 3, versículos 17 al 24. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, y pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien. Pastor, ¿qué nos puedes tú compartir acerca de este pasaje que acabamos de leer? Justamente el inicio de la caída del hombre, que es sacada de Edén. ¿Cómo este pasaje nos ayuda a comprender, a vislumbrar este concepto de que algo donde se convierte en una tierra prometida y no es todavía una realidad, se convierte en una tierra de esperanza? Cuéntanos un poco de esto, ¿cómo es esa conexión? Sí, yo veo aquí unos paralelos entre Edén, Canaán y la tierra nueva. Edén era el hogar ideal que Dios dio a nuestros primeros padres, y debido a su desobediencia, ellos pierden ese hogar ideal. Son expulsados del huerto y se les prohíbe la entrada al huerto. Ahora, es interesante que los 2 primeros capítulos de Génesis es en un contexto sin pecado, y los 2 últimos capítulos de Apocalipsis regresan a esa misma condición sin pecado, donde el Edén es restaurado de nuevo a la humanidad, a los hijos de Adán. La tierra de Canaán tiene un concepto muy similar. A Abraham no se le dio por herencia, era una promesa aún futura, se le prometió a los descendientes de Abraham, pero ellos podían poseer la tierra solo bajo condiciones. La lección de esta semana tocaba, y lo vamos a discutir más adelante, cómo debido a su desobediencia, ellos también fueron expulsados de la tierra de Canaán y fueron en cautiverio, así como Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén por su desobediencia. Pero la linda promesa de esto es que así como Israel vuelve a la tierra prometida después del exilio, así también nosotros volveremos a nuestra tierra prometida, el Edén, después de nuestro exilio en esta tierra. Muy interesante. Hablabas algo en relación a cómo Abraham vivió en esa tierra de Canaán, pero no en posesión de ella, como forastero. ¿Qué nos presenta esto? Tal vez Pastor Borg nos pueda compartir un poco. ¿Cómo presenta esa experiencia de Abraham viviendo en Canaán, pero no tomando posesión de ella? En cierto sentido, ¿cómo eso se relata a nuestra experiencia actual? ¿O cómo debemos experimentar esa relación en el tiempo actual? Bueno, en realidad el cielo que nos espera es una promesa de la cual seremos herederos. Pero estamos viviendo en este mundo. Todavía no tenemos el cumplimiento de la promesa, pero tenemos la promesa y podemos estar ciertos de que si somos fieles al Señor, cumplimos las condiciones del pacto, vamos a estar allá. Ahora, la lección en la introducción y en la primera parte conecta la experiencia de Abraham, quien vivía en la tierra estaba prometida, pero todavía no la había poseído. Hace una comparación con la justificación por la fe. En realidad, el huerto de Edén, Adán y Eva no trabajaron para recibir el huerto del Edén. Claro. Dios se los regaló. Pero para retener el Edén, tenían que cumplir las condiciones del pacto. Y el pacto era no comer del árbol. Claro. Es decir, hay que entender la historia de los primeros 3 capítulos de Génesis en el contexto del pacto. Y cuando ellos desobedecieron el pacto,
Dios los echó del huerto. Porque el huerto era de Dios. Era prestado. Por supuesto. Si cumplían las condiciones del pacto. Ahora, en términos de la salvación, hay algo muy similar. Porque la salvación es por gracia. Amén. Es un regalo, es don de Dios, dice el Nuevo Testamento. No por obras para que nadie se gloríe. Adán y Eva no hicieron ninguna obra para ganarlo. Pero tenía que obedecer para retenerlo. Yo conseguí una cita muy interesante de la hermana White en el libro Fe y Obras, páginas 102 y 103, donde ella escribió, porque la justificación no es de una vez por todas. Por supuesto. La justificación hay que retenerla. Amén. Fíjense lo que ella dice. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Ahí está la condición del pacto. Para retener la justificación. Espiritualmente, para retener el huerto. Sigue diciendo, Santiago escribe de Abraham y dice, luego cita Santiago 2, 21 al 24, a fin de que el hombre sea justificado por la fe debe alcanzar un punto donde domine los afectos e impulsos del corazón. Y mediante la obediencia, la fe misma es hecha perfecta. Así que nosotros tenemos la garantía en un futuro de recibir la tierra que Dios ha prometido. Pero al igual que con Israel, hay que cumplir las condiciones del pacto. Amén. Pastor, interesante que Abraham, hablando de Abraham, él tuvo esa experiencia donde su fe no estaba específicamente fijada en lo temporal, Correcto. En la tierra que vivía. Aunque la tierra iba a ser para su herencia, su posteridad, recordemos de que el Señor le dice 400 años pasarán. Sí. Él tenía ya que entender de que él jamás vería en su tiempo de vida esa promesa hecha cumplida. Pero en realidad Abraham se fijaba más allá de lo temporal. El libro de Hebreos presenta algo interesante, versículo 9 y 10. Usted mencionó esto, pero quiero recalcar este punto. En Hebreos 11, 9 y 10 dice, por la fe, hablando de Abraham, se habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham tenía fijada su mirada en la tierra prometida celestial, ni siquiera la temporal. De hecho, por eso Jesucristo menciona también de que Abraham vio mi día, dice él. Es decir, Abraham miraba por la fe la venida de Cristo como Cordero de Dios. Puso allí, por eso fue justificado, por eso recibió la experiencia de la justificación por la fe, porque tuvo esa fe en Cristo, tuvo esa fe en ese Cordero prometido, y su mirada está fija en la tierra celestial, en la tierra cuyo fundamento, cuyo constructor es el Señor. Hoy por hoy, si usted y yo no estamos con esa misma vislumbre, si no nos estamos realmente teniendo nuestra mirada en la ciudadanía del cielo, en la experiencia de vivir en la tierra prometida, a lo mejor no estaremos allí. Si nuestra mirada es en lo temporal, en lo, qué sé yo, de lo que pasa a nuestro alrededor. De alguna forma, el llamado, creo yo, de Abraham, el ejemplo de Abraham es de tener esa fe que justifica, es cumplir esas promesas, pero hay que entrenar, hay que tener la mente fija en Cristo, en lo eterno y no en lo temporal, ¿no? Ahora, ellos, no solamente Abraham entendió que Canaán era como un down payment, era como un pronto, un pago inicial. O una cuota inicial. Claro. Abraham y también Isaac y Jacob entendieron que Canaán era un tipo o un símbolo, una miniatura de el cumplimiento de la promesa al final de la historia. Claro. Fíjate lo que dice el versículo 13 en adelante de Hebreos 11. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Todavía no la tenían, pero estaban buscando a Canaán. Claro. Y nosotros tampoco tenemos a Canaán hoy en día, la celestial. Estamos anhelando y estamos confiando en la promesa. Sigue diciendo, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Así es. Ahora, ¿cuál es esa patria? Sigue diciendo, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Así es. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Ahora, claramente, la experiencia de Israel es un tipo o una miniatura de la experiencia nuestra, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Tenemos la promesa. Cuando Dios da una promesa, está garantizado, pero recibiremos el cumplimiento de la promesa cuando entremos al nuevo Edén. Amén, pastor. Amén por eso. Daniel, tú tenías una... Sí, hay de hecho otro texto que confirma esto que se está diciendo en Romanos capítulo 4, versículo 13, donde nos dice Romanos 4, 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Noten que Abraham no entendió solo la tierra de Canaán, sino el mundo. Y esto es importante porque hoy el mundo cristiano sigue colocando sus ojos en Palestina. Y el conflicto que ahora está sucediendo allí, todos los sucesos, el mundo cristiano tiene sus ojos ahí puestos, y aún los mismos judíos aplican las promesas a Abraham a la Israel literal. Pero Abraham y los patriarcas, como ya hemos leído, ellos entendieron que estas promesas de la tierra se aplicaban de manera universal, espiritual, a la última consumación de todas las promesas, que es la tierra, esta tierra restaurada después del pecado. Y hay otro punto muy importante, y es que la promesa se cumple por la fe a través de la obediencia. Amén. Así es. Igualmente a nuestros primeros padres en el Edén. Ellos podían retener el huerto basado en la obediencia. Claro. Y es interesante que en Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, todos están haciendo algo. Todos tienen un acto. No solo están creyendo algo. Acción. Noé construyó un arca. Abel ofreció un sacrificio. Abraham salió. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Vez tras vez tenemos que están actuando por fe. Así que una fe que no es activa no es en realidad fe. Qué bien, buen punto, pastor. Y gracias por compartir. De hecho, tal vez para cerrar este espacio de comentarios, algo que me pareció interesante también en el caso de Abraham o en los casos de los profetas que pasaron esa experiencia de fe. Muchos de ellos miraron de lejos, dice la palabra. Leyó usted en Hebreos 11. Miraron de lejos. Ellos entendieron de que el mundo sería habitación de Dios al tiempo final. Aún así no se quejaron, ni se desalentaron, ni dijeron, bueno, que va a durar un buen tiempo la tierra. No, con confianza, con fe en el Señor, obraron conforme lo que Él les revelaba. Y hoy en día, ¿cuántos hoy por hoy se cansan? Hace tiempos he escuchado que Jesús viene. Yeah. Me explico, o sea, hay personas que piensan que es 40 años, eso no es nada. Abraham sabía que no podía por 400 años, o sea, no podía ver, pero él tenía esa certeza y por fe, mirando lo invisible, mirando lo que estaba prometido de lejos, mantuvo firme ese llamado. Muy buen punto. Y hoy en día nosotros nos quejamos, pastor, porque hemos pasado 160 y cuántos años como iglesia, y aunque eso no viene, y hay gente que dice, eso ya es un cuento viejo, no me cuenten de eso. Absurdo. Apenas estamos, o sea, comparativamente hablando, no hemos llegado ni a la mitad del tiempo, y de alguna forma nos hemos quejado o nos hemos desanimado por la aparente demora, pero en realidad es poco lo que nos queda. Así que no tenemos que desanimarnos. Sí, pastor. Quiero enfatizar algo que se mencionó y eso es algo muy importante. Gracias por ese punto. La fe de Abraham, un gran ejemplo para los otros que estamos esperando las promesas. Enfatizar un punto, y creo que es bueno que estamos dedicando un buen tiempo a esta parte de la lección, porque si no entendemos el Evangelio a la luz de esta historia, pues la historia pierde el propósito. Claro. Saben, en teología esos términos son técnicos. Hay dos tendencias que explican el tema de la salvación.
estoy hablando en general en el mundo cristiano evangélico, utilizan dos términos técnicos, uno que se llama monergismo y el otro se llama sinergismo. La mayoría de iglesias evangélicas y cristianas siguen la tendencia monergista, significa Dios lo hace todo, Sí. en la obra de la salvación yo no tengo que hacer nada, Él lo hace todo. Sinergismo, los adventistas por naturaleza teológica somos sinergistas. Bueno, algunos hoy están yendo al lado monergista, donde Dios lo hace todo, pero no hay condiciones. O esas condiciones no son necesarias para la salvación, es decir, solo la justificación salva, no la santificación. Pero eso que se ha mencionado el pastor Bor, que para retener las bendiciones, para retener la experiencia del pacto es necesaria la obediencia y por la obediencia se perfecciona la fe, es importante para entender la salvación, porque para los hebreos no era suficiente creer Claro. que Dios les iba a dar la tierra. Exacto. Porque Sí. si ellos no obedecían la ley Ujú. y se atenían a las condiciones, no iban a entrar. Y vemos que no entraron. Claro. Solo entraron 2. Ujú. Así que la idea que solo la justificación sin obediencia es suficiente para ser salvo, es peligrosa esa idea, porque simplemente estamos presentando un evangelio falso. Claro. Gracias, pastor. Muy buen punto. Y puedo leer un par de textos Por favor, por supuesto. que ilustra todo este aspecto. Porque cuando decimos obediencia, en realidad la obediencia viene como resultado de la obra de Dios. La Amén. obediencia no es nuestra. Amén. La obediencia es por la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que Dios que justifica es el mismo Dios que santifica. Y eso se presenta claramente aquí en Efesios 2. Ujú. El equilibrio. El La gente equilibrio. cita el versículo 8 y 9 y se le olvida el 10. El 10. Ese es el problema, Donde pastor. dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Ese es el regalo. Es el que nos da, claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Claramente, más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Luego dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Sí. Y mucha gente para ahí. Es por gracia. Las obras no importan. Dicho sea de paso, cuando el apóstol Pablo usa la expresión obras de la ley, Sí. son obras malas. Esa es una expresión técnica de Pablo que significa obras que nosotros hacemos para ganar la salvación. Exactamente. Así que dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Está hablando no de la creación original, sino de la recreación en nuestro corazón. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Cuando la Biblia habla de andar, en inglés walk, Significa está hablando de una nuestra conducta, claro. de nuestro estilo de vida. Otro lugar, en el libro de Filipenses, 2 textos muy conocidos, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así es. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Es decir, Dios nos da el querer y nos da también el hacer. Pero siempre, pastor, hay esa colaboración, el deseo de uno de agradar y servir y entregar la voluntad del Señor. Por eso, como tú mencionabas, este aspecto de sinergismo, que significa en realidad trabajar juntos, colaborar juntos, este es el aspecto de la relación de Dios con uno. Uno poniendo la voluntad, Él poniendo su poder, su amor, su afecto hacia lo verdad, hacia lo recto, hacia lo puro, y el odio hacia el pecado. Pero si nosotros olvidamos de esta parte, o como dices tú, o hablabas muy claramente, el monergismo, que es uno solo trabaja, que es solo Dios y tú no haces nada, entonces caes en este error, este evangelio barato, donde creemos que la gracia hace todo y uno no tiene que hacer nada. Sí, algunos creen, por ejemplo, hablando de la voluntad, que si yo uso la voluntad, eso es obras. Bueno, El uso de la voluntad es obras y Claro. eso es salvación por obras. Entonces es bueno que estemos aclarando, es bueno que aclaremos este punto, porque sí, aunque admitimos que las obras son el fruto de la fe, ese es el conocimiento que nadie, en el adventismo nadie niega, dicen que eso no tiene nada que ver en mi salvación porque yo ya estoy salvo.
¿Sí ven el punto ahí? Y claro, suena muy sutil y uno dice, amén, ya soy salvo, ¿cierto? Sí, yo ya fui salvo, pero esa salvación debe retenerse por medio de la obediencia. Y la obediencia sigue siendo por la fe, no es obra mía. Por supuesto. Pero por eso colaborar con el Señor es una experiencia de participar Por supuesto. justamente del Evangelio. No es salvación por obras. Nunca, jamás, pero es una relación, una dependencia, una colaboración de nuestra parte poniendo nuestra voluntad a servicio de Dios. Ahora, la segunda parte de la lección, la tierra como regalo, Como o don. Ajá. tiene relación con esto. Así es. A mí me gusta comparar lo que pasó en el Edén. Dios les dio como regalo el Edén, pero todavía el Edén era de Dios, Exacto. no era de ellos. Yo les doy esto, no trabajaron por él, gratis. Pero aquí está la condición del pacto, para retenerlo. ¿Y qué pasó? Bueno, ellos quebrantaron el pacto y Dios los expulsó del huerto que era de él. Lo mismo sucedió con Israel. Dios les dio la tierra por heredad, Así es. Claro. pero la tierra era de Dios. Amén. Por eso algunos dicen, bueno, ¿y cómo es que Dios mandó a Israel a expulsar todas esas naciones que estaban allí si esa tierra era de ellos? La tierra no era de ellos. Nunca fui. Y Dios les dio la oportunidad, claramente les dio la oportunidad de retener la tierra. Pero cuando no cumplieron las condiciones, Dios los expulsó. Ahora, fíjate, me gusta compararlo con una persona que le renta o que le alquila un apartamento a alguien. Buen ejemplo es ese. Ahora, cuando esa persona le alquila un apartamento a alguien, ese alguien tiene que cumplir con los requisitos de mantener limpio el lugar, mantener la grama cortada, Pagar a tiene que tiempo. cumplir, mantenerlo limpio, ordenado, pagar la renta. Y mientras hace eso, mientras cumple las condiciones, retiene el apartamento. Pero si en realidad no cumple las condiciones, el dueño tiene derecho de expulsarlo. Porque ese apartamento no es del inquilino, Así es. el apartamento es del dueño. Así es. Así que cuando Israel, Dios les dio la tierra prometida como regalo. Claro. Claro, ellos tuvieron que tomarla. Y Dios le dice, bueno, si cumplen mi pacto, ustedes van a poder mantener el apartamento, por así decirlo, indefinidamente. Ya. Pero cuando quebrantaron el pacto, Dios tenía perfecta justicia, como el dueño, de expulsarlo. Por supuesto. Y la gente no se queja cuando Dios expulsa a Israel de la tierra, pero cuando expulsó a los amorreos, ahí sí tienen un problema. Pero la tierra es de Dios, la que tenía los amorreos era de Dios, y la de Israel, donde Dios les dio, también era de Dios. Pero entonces Dios les dijo, pero entonces si ustedes en el exilio toman conciencia, les voy a rentar otra vez el apartamento. Así que es una ilustración del papel nuestro y el papel del dueño. Excelente. Amén, pastor. Muy buena ilustración, pastor. Ese punto del día lunes que usted menciona, la tierra como un don. Bueno, en Salmos 24:1 leemos allí lo que dice la palabra de Dios para recordarnos de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, ¿de quién es la tierra? De Dios. Claro. Todos somos propiedad de Dios. Él puede disponer, como usted menciona, condiciones para habitarla, para que sea bendecido, para que uno pueda poder mantenerse en ese lugar. Y como mencionó usted claramente en la historia de los israelitas, estuvieron allí, Deuteronomio les avisó, les dijo, si ustedes siguen, si ustedes ponen por obra lo que se les dice, les va a ir muy bien. Así es. Pero el momento que ustedes vayan por otros dioses, el momento que ustedes sigan en otra dirección contraria a la palabra de Dios, contraria a su institución, pues seréis destruidos. Jesús les advirtió estas cosas, ¿no? Entonces, esperemos que esto siga adelante. Pastor, ¿tenéis algo que compartir de este punto? No, simplemente mencionar que la tierra también tiene esta noción de libertad y de posesión. Porque ellos como esclavos, ellos no poseían nada y no tenían libertad. Trabajaban para otro, pero la tierra no era de ellos. Al ser librados de Egipto e ir a Canaán, el entrar en Canaán era símbolo de libertad y también de pertenencia. Claro. ¿Sí? Entonces,
nosotros hoy podemos estar en nuestra experiencia espiritual de Canaán, que nos va a llevar a la posesión literal de Canaán en el futuro, de la Canaán celestial. Amén, amén. Con esto en mente, si vamos al día martes y vamos aquí a analizar un poco de esto de los desafíos de la tierra, me parece interesante que leamos brevemente en Josué, capítulo 13, versículos 1 al 7. Josué 13, 1 al 7. Voy a leer y quiero que ustedes compartan conmigo en qué manera los desafíos que se presentan allí nos dan una vislumbre de quizás hay desafíos en nuestra vida espiritual también para llegar a poseer la tierra. Yeah. Vayamos a ver aquí, vamos a ver lo que pasó con Josué. Josué 13, 1 al 7 dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureros, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaleoneo, el geteo y el ecroneo. También los aveos, al sur de toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Fec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los gilbitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misroftaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Así que vemos aquí cómo Dios le presenta a Josué esta vislumbre de todo lo que faltaba todavía por poseer, por conquistar, por limpiar la tierra. ¿Qué nos presenta este desafío? En el Antiguo Testamento pues sabemos de esta experiencia, pero ¿cómo esto nos presenta en cierto sentido el desafío que tenemos hoy para lograr alcanzar esa experiencia de poseer la tierra prometida? Volvemos a lo mismo que estábamos hablando. Dios había comenzado a obrar de manera poderosa en la conquista de Canaán y ahora era el trabajo de ellos seguir conquistando la tierra. Pero sabemos el resto del Antiguo Testamento, el libro de Jueces de manera especial, ellos no terminaron la tarea. Ellen White tiene una cita muy interesante que dice ella al respecto. Esto es Patriarcas y Profetas, el capítulo 53, que titula Los primeros jueces, página 527. Después de haberse establecido en Canaán, las tribus no hicieron ningún esfuerzo vigoroso para completar la conquista de la tierra. Pero mire la parte aquí. Satisfechas con el territorio que ya habían ganado, dejaron que su celo disminuyera y suspendieron la guerra. Se cita Jueces 1:28, donde dice, cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Una viva ilustración de lo que pasa en nuestra vida espiritual. A veces nos estancamos y estamos satisfechos con el avance que hemos hecho y sentimos que no hay más crecimiento que hacer y no expulsamos al cananeo de nuestro corazón completamente. Estamos satisfechos con una y otra victoria, pero no damos una entrega completa a Cristo, una victoria completa sobre el pecado. Y mientras que el cananeo siga morando entre nosotros, va a seguir conquistándonos, va a seguir acosándonos. Y tristemente, esta historia es un universal humano. Ellos comenzaron por fe. Hebreos 11 muestra que ellos cruzaron el Jordán por fe, Jericó cae por fe, pero se estancaron, no siguieron creciendo. Y por eso vemos la triste historia de Israel en el resto del Antiguo Testamento. Solo por unos pocos años, que fue el reinado de Salomón, la tierra descansa de los enemigos, por un breve periodo de tiempo. De hecho, fue el reinado Salomón, sí, fue el reinado de Salomón, donde estos límites que se mencionan acá en Jueces capítulo 13 se alcanzan, pero muy brevemente.
Claro. Ellos vuelven a perder territorio y nunca la tierra fue la tierra del descanso, que en realidad eso es como la Torá y Hebreos 3 y 4 le llaman a Canaán la tierra del descanso, cuando dice que Josué no los entró en el descanso. Nunca tuvieron descanso, porque nunca terminaron la obra de desposeer a sus enemigos. Qué buen punto, pastor. Pastor Brock. Y también tenemos otra lección muy importante, y es que este pasaje que acabamos de leer dice que ya Josué estaba viejo. Dios no fue muy diplomático en la forma de decirlo. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo. Y luego, por si acaso no entendió eso, de edad avanzada. Y queda aún mucha tierra por poseer. Si Josué hubiera vivido más tiempo, probablemente hubieran terminado la obra. Posiblemente, sí. Porque dice que cuando murió Josué y murieron los ancianos que trabajaban con él, se levantó una nueva generación Que desconocía. que lleva al periodo de los jueces, que no había conocido a Jehová. Increíble. Solo dos generaciones. Y no pasó mucho tiempo entre uno y el otro. Y el libro de jueces dice 2 veces Sí. que cada uno hacía Lo que- como bien le parecía. Y da la impresión de que se habían olvidado del libro de Moisés. Increíble. Increíble. Eso ilustra una gran lección. Ya. Y es que se necesitan líderes poderosos, Amén. consagrados en la causa de Dios. Por supuesto. Pero cuando se levanta una generación sin ningún rumbo, por un líder o líderes fuertes que mantienen las cosas como Dios quiere, las cosas se pueden ir al piso rápidamente. Amén. Algo también, pastor, añadiendo lo que ustedes mencionan, gracias por esa importante colaboración de compartir sus pensamientos. Si notamos también el pasaje que leemos, vimos de que hay muchos, enumera más o menos unos 10 diferentes tipos de pueblos que todavía faltaban por conquistar. En cierto sentido, muestra que todos tenían que participar activamente en este trabajo. Todas las tribus. No era solamente de una tribu o un solo sector. Y Dios nos ha dado, como pueblo de Dios, el desafío de predicar el evangelio a todo el mundo. Y no es solamente para los líderes, los pastores, no es solamente para el evangelista, es para cada persona. Pero ¿cuántos hoy por hoy en el pueblo de Dios se quedan conformes con sentarse y no vivir una vida de testimonio, de testificar, de compartir, de anunciar, de dar herramientas a otros para que conozcan la verdad? Entonces, como tú decías, pastor, carecemos de este deseo de vencer los desafíos de nuestras vidas. No queremos vencer los pecados de nuestro corazón. Queremos que se mantenga viviendo todavía algún cananeo en nuestro corazón. Pero también no estamos dispuestos a colaborar, a trabajar, a expandir la palabra de Dios en una forma real y tangible. La obra misionera decae. No hay alcance a almas en oscuridad porque no hay un compromiso personal y por ende los mismos personas que queremos como líderes, pastor, quizás, son los que nos hablen cosas suaves, que nos atraigan, que nos tengan un sentido de dormir, y nosotros somos culpables de también escoger líderes que no son aptos para el Señor. Y por eso tenemos que también hacer un llamado tanto al liderazgo como a los laicos, ¿no? Tenemos que buscar ser activos, trabajar por el Señor, vencer estos desafíos que están delante de nosotros en el temor y en el fe del Señor, en el poder de Dios. Qué interesante que la realidad de nuestras iglesias hoy es la misma. Sí. Unas avanzan más, tribu de Judá. Otras quedan más atrás, como las tribus del norte. Habían líderes como Caleb. Vamos a conquistar ese monte. Sí. Esas tierras avanzaron más. De hecho, la tierra de Judá quedó casi completamente libre de los enemigos. Pero las otras tribus, en especial las del norte, ellos no alcanzaron a completar la conquista. Solamente en unas ciudades aquí y allá, pero no completamente. Y vemos que esas tribus no tuvieron mucha relevancia, a excepción de la tribu de Efraín, no tuvieron mucha relevancia en el Antiguo Testamento. En 1972, el pastor Robert Pearson
terminó su presidencia de la Conferencia General. Y en su discurso de clausura de su periodo, en ese año, le dio un discurso a los delegados del Concilio Otoñal de 1972. Lo que él dijo fue profético, porque está sucediendo hoy en la iglesia. Y es lo mismo que sucedió cuando murió Josué y se levantó una generación de líderes que no mantuvieron lo que se debía mantener. Nosotros tenemos ese discurso del pastor Pearson en nuestra página. Ahí dice, desarrolla las etapas por las cuales pasa una iglesia. Empieza con el celo y entusiasmo de los pioneros que quieren conquistar el mundo y terminar la obra. La segunda generación, la iglesia se acomoda un poco más al mundo. La tercera, y menciona hasta la quinta generación. En la quinta generación, dice, ya la iglesia ha perdido su razón de existir. No son sus palabras, pero es lo que quiere decir. Porque el celo de los pioneros en mantener la misión y el mensaje ha menguado. Y advirtió a Loma Linda y a Andrews por nombre. En ese dijo, por favor, no permitan que suceda. Y lo que estamos viendo hoy en día es exactamente lo que está sucediendo. Tenemos que volver otra vez a nuestro mensaje y a nuestra misión. O si no, vamos a pasar por el mismo problema que hubo entre el periodo de Josué y el periodo de los jueces. Palabras muy solemnes que debemos ser eco en escuchar. Y si estamos en esa condición, pastor, hay que despertar, hay que hacer algo, porque no podemos seguir perpetuando esa actitud, ese sentido de no tener un propósito de existencia. ¿Para qué es adventista? ¿Simplemente para ir el sábado a la iglesia? Eso no es suficiente, eso no representa ser adventista. Hay que tener un propósito y somos llamados a ser un pueblo que predique, que pregone, que viva la verdad en el tiempo final. Vayamos al libro, al día miércoles, el jubileo. Tal vez, pastor Miranda, ¿nos puedes tú brevemente leer en el libro de Levítico 25, 1 al 5? Ahí nos presenta más o menos este concepto de lo que significa este tiempo de reposo. Hablaste yo al respecto de todo eso, pero vamos a ver un poco lo que significa esto del jubileo. Ahí primero Levíticos 25, 1 al 5, luego en el mismo capítulo, versículos 8 al 13. Muy bien, Levítico 25, versículos del 1 al 5 y luego del 8 al 13, nos dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás tus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Ahora versículos 8 al 13. Nos dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volverás cada uno a vuestra posesión, y cada uno volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis.
En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Amén. Pastor, ¿qué nos puedes tú compartir acerca de estos versículos en cuanto a este reposo sabático Ya. de 7 días y luego 7 años, quiero decir, y luego el jubileo? ¿Cómo esto nos presenta un plan, una visión, un propósito de Dios? Siempre que leo esto, pienso que este ha sido el mejor sistema político-social que jamás hemos visto en nuestra historia. Ujú, Porque en este sistema las personas nunca perdían su propiedad. Se podía rentar o prestar por cierto periodo debido a alguna necesidad, pero en el año 50 la propiedad volvía a su dueño. Dios se lo prestó a ellos y ellos también tenían que prestarlo. solo Exactamente. prestar. Dios se los prestó a ellos, Propósito. pero ellos no podían venderla. Ujú. No podían venderla y cada uno tenía asegurada, y yo creo que aquí está la lección espiritual, las primeras familias que heredaron esta tierra, eso era una seguridad de que sus descendientes tendrían una tierra. ¿Sí? Ujú. De la misma manera, la tierra que se nos promete a nosotros y a nuestros descendientes es una tierra que la tendremos para siempre. Así es. Es una propiedad, es nuestra herencia que no nos será quitada. Y en ese jubileo final que nosotros tendremos cuando Cristo venga, estas promesas serán cumplidas. Amén. Siempre y Pastor. cuando sigamos cumpliendo el pacto. Siempre y cuando Que, sigamos. que no hay duda que va a suceder. Claro. Así es. Algo interesante, pastor, de este pasaje que leemos, ¿no? Presentaba esa vislumbre práctica en su vida de, bueno, eran agricultores, tenían que trabajar la tierra y tenían que dejar reposar el 7º año. ¿Cómo esto no se presenta? Es un patrón del sábado mismo, pastor, Sí. ¿no? En una escala mayor, pero era reafirmar este concepto del 7º día, del 7º año, para que la gente, para que los mismos israelitas entendiesen lo importante que es el sábado como reposo para Dios. Sin embargo, ¿cuántos hoy por hoy, como los israelitas también, dejaron de practicar esto, por decirlo así, ¿no? Y hoy por hoy también se pierde el sentido del sábado, porque no lo vemos como este momento de verdadera bendición de Dios. Y de alguna forma pensamos de que, bueno, con tal que vaya a la iglesia el sábado a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana, el día 7º, con eso es suficiente. Y transgredimos el sábado de una forma terrible. Sí, en realidad muchos adventistas son adventistas de 11 a 12 del 7º día. Creo que lo que estás diciendo. Sí. Sí, en realidad, cuando uno lee lo que dice la Biblia sobre el sábado, particularmente en el Antiguo Testamento, dice, para que tu extranjero descanse, Ujú, para que tu bestia descanse. ujú, Es decir, el 7º día sábado tiene relación con el año número 7, ujú, en el sentido de que ahora la persona menos afortunada, ¿verdad?, ujú. pueda descansar y pueda participar de los bienes de la tierra, podríamos decir. Ahora, hay otro punto muy importante aquí, y es que la posesión perdida se podía recuperar antes que llegara el jubileo, Ujú. pero había una condición para recuperarlo. Nota lo que dice el versículo 25 de Levítico 25. ¿Quién era el que podía pagar el precio para redimir la posesión perdida? Pariente más Solo con cercano. el pariente. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo, la palabra algo no está en el original, y vendiere de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Pero también la gente podía venderse a ellos Ujú. para ser siervos, no esclavos, para ser siervos de otros. Y el versículo 47 dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, Ujú. o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará, pues obviamente eso es hipotético. Tenía que ser un familiar cercano, Ujú.
el que pagaba el precio para rescatar la libertad o para rescatar la posesión perdida. Jesús, al menos que se haya encarnado, no podía redimir lo que se había perdido. Claro. Porque tenía que ser hermano, tenía que ser pariente. Esa es la razón por la cual Jesús se encarnó. Participó de carne y sangre. Así Para es. que pudiera redimir la posesión que perdimos Así es. y para redimirnos de la esclavitud a la cual nos vendimos. Esa es la verdadera razón por la encarnación. Amén. Qué importante punto, ¿no? Recordar de que solamente el familiar cercano, el que era familia de sangre y carne, ¿no? Él podía tener esta restauración y, como usted menciona, pastor, es un ejemplo de Cristo, nuestro hermano, como él mismo lo dice. Ahora, Ahora, si pudiera mencionar, pastor. ya que el tiempo está llegando a su fin, Sí, hay un punto muy importante y es que Isaías, el capítulo 58, noten que el jubileo caía en el día de expiación. Muy interesante. interesante. Y el énfasis de Isaías 58 nos dice qué debemos hacer nosotros en el día de expiación, que es el jubileo. Es el jubileo. Dice en Isaías 58, Dejar a y los- sabemos que este es el jubileo porque es el año de la trompeta. Dice en el capítulo 58 que la gente estaba viviendo una vida hipócrita. Nosotros buscamos a Dios, nosotros hemos hecho justicia porque Dios no nos reconoce, etc. Claro. Y luego dice cuál es el Ayuno. meollo del asunto. Dice en el versículo 6, no es más bien el ayuno, porque el día de expiación era el día de ayuno, Claro. que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es precisamente el propósito del año del jubileo, Así es. que todo lo que la gente había perdido regresara a ellos y que ganara plenamente su libertad. Todo eso se describe aquí en Isaías 58, que la hermana White dice que es un mensaje específicamente a la iglesia del séptimo día, adventista del séptimo día. Y de alguna forma, pastor, debemos entender de que al igual que en la iglesia primitiva, se dejó a un lado esto de todo es mío, sino que se puso en un sentido, poner a los pies de los apóstoles Amén. las cosas para que sean en común. Este sentido de pensamiento, de vida, debe volver a ser visto en la iglesia. Eventualmente nadie va a poder tener posesiones de la tierra igual. Todo, gracias a Dios, va a ser tomado de nuestras manos. Así que estamos poniendo nuestros afectos, nuestras cosas, nuestros bienes a las manos del Señor, o Amén. queremos simplemente acumular para que se quemen. Vamos a ir terminando en el día jueves, que termina con este pensamiento importante de la tierra restaurada. Quizás no nos da tiempo para poder leer todos los versículos presentes allí, pero tal vez, Pastor Miranda, ¿qué nos puedes tú decir en cuanto a esta promesa de la tierra restaurada? ¿Cómo esta promesa que se dio a Israel es en realidad una promesa a nuestro tiempo actual? Bueno, Israel perdió la tierra por romper las condiciones del pacto. Ellos van a Babilonia como exiliados, pero esas lindas promesas que leímos ahí en la lección del jueves eran promesas de restauración si ellos se arrepintiesen, si ellos volviesen a buscar a Dios, si estuvieran dispuestos a seguir las condiciones. Y vemos que Dios restauró su tierra. Y esta Babilonia, en los últimos días vemos un pueblo que está en Babilonia, que Dios también los va a sacar de Babilonia y los va a poner en la tierra que Él ha prometido, la Canaán celestial. Entonces, la promesa de la restauración del exilio es la promesa para nosotros, que estamos exiliados en este mundo, y la seguridad que podemos tener que así como Dios cumplió esta promesa, cumplirá la promesa en nuestros días. Amén. 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 Pastor Bor, un pensamiento final. Bueno, lo único que puedo decir, estoy 100% de acuerdo. Y anhelamos que llegue ese día de todo corazón. Amén. 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 Me gustaría terminar con este versículo que se encontró en la lección que se encuentra en 2 Corintios 1:20, donde dice la palabra de Dios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Que esta sea nuestra experiencia, que podamos tener la certeza de la promesa del Señor
y que por supuesto podamos hacer su obra en nuestras vidas para que podamos por Él ser victoriosos y entrar en la tierra prometida. Que Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos aquí el próximo sábado para compartir más de la escuela sabática.